Antes de que el mundo la señalara, antes de que su nombre apareciera en portadas internacionales, junto al de uno de los criminales más buscados del planeta, Kate del Castillo era simplemente una actriz poderosa, respetada y querida. Pero todo cambió el día en que una decisión, una sola, aparentemente imposible, la llevó a cruzar una línea que muy pocos habrían osado cruzar. Un encuentro en la clandestinidad, un mensaje público que desató sospechas y una conversación que no solo estremeció a Hollywood y a México, sino que también redefinió para siempre su destino. Lo que nadie imaginó fue que todo comenzó con una carta, una publicación que parecía inocente, una reflexión personal sobre la política, el poder y los vacíos morales que veía en la sociedad. Ese mensaje, interpretado como una crítica abierta al sistema, llamó la atención de una figura inesperada, el líder de un imperio criminal que llevaba años escapando de las autoridades. Y así, sin advertencia, Kate del Castillo se convirtió en la mujer que logró lo que ni gobiernos ni agencias internacionales habían podido conseguir: un acercamiento directo con el Chapo Guzmán. A partir de ese instante, nada volvió a ser normal. Críticas, sospechas, teorías, acusaciones. El país entero comenzó a debatir si había sido víctima de una manipulación, cómplice involuntaria, o simplemente una mujer que se atrevió a jugar un juego demasiado peligroso. Lo cierto es que hubo un momento, oculto, silencioso y apenas insinuado en los reportes oficiales, en el que una frase privada cambió el rumbo de toda la historia. Esta es la historia del encuentro que dividió opiniones, que desató investigaciones internacionales y que convirtió a una actriz en el centro de un escándalo político y criminal. Una historia donde nada es lo que parece y donde cada decisión tuvo un precio. Antes de verse envuelta en uno de los episodios más insólitos y debatidos de la historia reciente de México, Kate del Castillo ya había construido una carrera sólida y respetada. Proveniente de una familia ligada al espectáculo, creció bajo la sombra y el ejemplo de su padre, Eric del Castillo, una figura emblemática de la actuación nacional. Sin embargo, desde muy joven dejó claro que no viviría a la sombra de nadie. Quería abrir su propio camino, construir su propio nombre y marcar su propia huella. Ese deseo la llevó a protagonizar telenovelas que se convirtieron en clásicos, a trabajar con directores reconocidos y a romper moldes que parecían inamovibles. Kate era más que una actriz, era una presencia, una mujer fuerte, con carácter, con una convicción inusual en su voz y una mirada que transmitía intensidad incluso en silencio. Su papel en La Reina del Sur no solo consolidó su fama internacional, sino que también la marcó en el imaginario colectivo como la intérprete definitiva de mujeres poderosas, valientes, dispuestas a desafiar sistemas enteros. Pero esa misma fortaleza, esa personalidad apasionada y directa, sería también el inicio de un viaje inesperado hacia la polémica. Un viaje que comenzó no en un set de grabación, sino en el territorio difuso de la opinión personal. Todo se detonó con un mensaje publicado en redes sociales, palabras escritas desde la decepción política y la frustración social, donde cuestionaba la integridad de los gobiernos y la moralidad de quienes detentaban el poder. Ese mensaje, que en cualquier otra figura podría haber pasado inadvertido, resonó con fuerza debido a su fama, su papel icónico y la crudeza de su sinceridad. Lo que Kate jamás imaginó fue que esas palabras cruzarían una frontera inimaginable, porque alguien más las leyó. Un hombre prófugo, temido, perseguido y vigilado por múltiples agencias internacionales. Un hombre que desde las sombras ejercía un poder que pocos políticos poseían. Ese hombre era Joaquín, el Chapo Guzmán. Los reportes oficiales suelen simplificar esta conexión, pero la realidad es mucho más compleja. No fue un mensaje casual ni una coincidencia fortuita. En los círculos de inteligencia se supo después que el Chapo había mostrado admiración por la actriz desde hacía tiempo, tanto por su interpretación en La Reina del Sur como por lo que él percibía como una valentía inusual en sus declaraciones públicas. Cuando vio sus palabras críticas hacia el sistema político, interpretó ese mensaje como una invitación, una afinidad, un punto de encuentro. Ese fue el inicio de una cadena de contactos que cambiarían para siempre la vida de Kate del Castillo. Al principio, la comunicación fue indirecta.
filtrada a través de intermediarios que se movían entre el mundo del espectáculo y los círculos del crimen organizado. La actriz, fascinada por la posibilidad de producir un proyecto cinematográfico sobre la vida del capo, no percibió o no quiso percibir la magnitud del riesgo en el que se estaba adentrando. Para ella era una oportunidad artística única. Para él era una oportunidad de contar su historia desde su propia versión. Para las autoridades, aunque aún no lo sabían, sería una pieza clave en una operación internacional. Mientras Kate avanzaba en conversaciones cada vez más cercanas con el líder del cartel, su vida seguía con aparente normalidad. Vivía entre México y Estados Unidos, trabajaba en diversos proyectos, asistía a eventos, concedía entrevistas. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que la actriz estaba a punto de protagonizar uno de los episodios más controvertidos del siglo XXI. El entorno político de México también jugó un papel crucial. La lucha contra el narcotráfico estaba en su punto más violento. Cada movimiento del cartel era monitoreado por agencias estadounidenses. Cada captura o fuga del capo generaba tensiones diplomáticas. En ese ambiente inflamado, cualquier contacto con el Chapo adquiría dimensiones explosivas. Pero Kate no estaba involucrada en ese mundo con la perspectiva de las autoridades. Ella miraba todo desde el prisma del arte, del impacto narrativo, del valor humano detrás del criminal. Esa ingenuidad, o esa valentía, según quien lo juzgue, la llevó a cruzar un umbral sin retorno. El encuentro clandestino que más tarde conmocionaría al mundo no fue el inicio, sino el resultado de una larga preparación. Había reuniones, mensajes cifrados, intermediarios que se movían en su nombre, conversaciones que bordeaban la ilegalidad sin cruzar completamente la línea. Aún, cada paso la acercaba más a ese momento crítico en el que su vida se partiría en dos, antes y después del encuentro. Kate del Castillo estaba a punto de convertirse en una figura dual, actriz y pieza clave en un caso internacional, artista y protagonista involuntaria de un juego político inmenso. No se trataba solo de un encuentro con un criminal. Era el cruce de dos mundos que jamás debieron tocarse, el glamour del espectáculo y la oscuridad del narcotráfico. Y cuando finalmente llegó ese día, cuando la actriz se encontró cara a cara con el hombre que el mundo entero buscaba, la historia dio un giro que ni ella, ni nadie, habría podido imaginar. La vida de Kate del Castillo parecía estar en su punto más alto cuando todo comenzó a desmoronarse. Su nombre resonaba en Hollywood. Había logrado abrirse paso en un mercado competitivo y era reconocida como una de las actrices latinas más influyentes del momento. Su éxito en La Reina del Sur le había dado una proyección internacional que pocas artistas mexicanas habían alcanzado. Pero mientras su carrera ascendía, en secreto avanzaba un proceso que cambiaría su destino. La preparación de un posible encuentro con el criminal más buscado del continente. El primer indicio de que la situación podía escaparse de control ocurrió cuando los intermediarios que servían de puente entre ella y el Chapo empezaron a hablar con un tono más personal, menos profesional. Lo que Kate había imaginado como una colaboración cinematográfica comenzó a adoptar un matiz diferente, uno que mezclaba admiración, fascinación y un poder desmedido que la envolvía sin que ella lo notara. Era como entrar en un territorio emocional donde el artista se sentía, por primera vez, capaz de lograr un proyecto monumental, un filme que revelara la verdad detrás del mito del capo. Pero el entusiasmo creativo escondía un riesgo enorme. Las conversaciones con el líder del cartel no eran neutras, eran vigiladas, rastreadas y analizadas por agencias de inteligencia. Cada mensaje que Kate enviaba, cada decisión, cada viaje, cada reunión, iba construyendo un expediente invisible en su contra. Ella creía estar desarrollando un proyecto artístico. Las autoridades veían algo completamente distinto. La travesía tomó un giro más tenso cuando surgió la posibilidad real de un encuentro presencial. Los intermediarios mencionaron un lugar remoto, un operativo discreto, un ambiente controlado por el cartel y protegido por una red de seguridad que ni los gobiernos más poderosos habían logrado desmantelar. Kate, lejos de alarmarse, vio la oportunidad como una pieza clave para su película. Quería comprender al hombre detrás del nombre, al ser humano detrás del mito criminal. Era una mezcla peligrosa de curiosidad artística y un sentido profundo de responsabilidad narrativa. El viaje clandestino comenzó como si fuese una escena sacada de una película. Traslados silenciosos, teléfonos apagados, rutas cambiadas a último momento y un equipo reducido que la acompañaba. Cada paso que daba la alejaba de la vida que conocía,
Las alfombras rojas, los rodajes, las entrevistas, y la adentraba en un mundo donde no había cámaras oficiales, solo sombras. El encuentro con el Chapo fue, según ella, sorprendentemente cordial. El capo se mostró atento, sonriente, casi cálido. Le habló de su infancia, de sus luchas, de su visión del mundo. Le expresó admiración, no solo como artista, sino como mujer que decía la verdad. Ese encuentro, que más tarde sería interpretado por muchos como complicidad, fue para Kate una experiencia emocional contradictoria. Estaba frente a un criminal responsable de violencia incalculable, pero también frente a un ser humano que parecía confiar en ella más que en cualquier político o periodista. Ese fue el punto de inflexión, porque mientras Kate veía una posibilidad artística, el mundo, cuando se enteró, vio algo muy distinto. El viaje clandestino se convirtió en prueba. La conversación privada se transformó en sospecha. El encuentro, cuidadosamente ocultado, explotaría más tarde como un escándalo político y legal que la pondría en la mira de dos gobiernos. Cuando la noticia del encuentro se filtró en los medios, la vida de Kate del Castillo cambió de golpe. La opinión pública se dividió brutalmente. Algunos la acusaron de colaborar con el cartel, otros insinuaron que había sido manipulada, y un grupo más pequeño, pero ruidoso, aseguró que era parte de un plan político para desviar la atención de otras crisis nacionales. Las redes sociales ardieron, los noticieros la convirtieron en protagonista de una historia que mezclaba morbo, miedo y sospecha. Pero lo peor estaba por llegar. El gobierno mexicano anunció una investigación formal. Agencias estadounidenses comenzaron a revisar comunicaciones, movimientos bancarios, contratos, llamadas y correos electrónicos. Su nombre, antes asociado con éxito y talento, se volvió sinónimo de escándalo internacional. Amigos y colegas se distanciaron. Proyectos fueron cancelados sin explicación. Su vida en Estados Unidos se volvió más difícil. Las autoridades querían respuestas, querían detalles, querían saber exactamente qué había ocurrido en ese encuentro. De pronto, la actriz estaba atrapada en un laberinto legal. No había delito comprobado, pero sí una sospecha constante. No tenía cargos formales, pero sí un peso social devastador. Cada entrevista se convertía en un interrogatorio. Cada declaración suya era analizada al milímetro. Y mientras tanto, el proyecto cinematográfico que había motivado todo se volvió imposible. Los productores se retiraron, las compañías dudaron. Hollywood, que alguna vez la había recibido con los brazos abiertos, comenzó a mirarla con reserva. Ese fue el ascenso y caída emocional de Kate del Castillo. Un sueño artístico que se convirtió en una pesadilla política. Una travesía donde la valentía se confundió con imprudencia, donde la curiosidad artística fue interpretada como alianza criminal y donde una decisión, tomada quizá con ingenuidad, la lanzó a un escenario del que solo unos pocos han regresado intactos. Y entonces, cuando parecía que la controversia no podía volverse más dorca, surgió una verdad inesperada. La historia del encuentro, según algunos insiders del gobierno, había sido utilizada con fines políticos mucho más grandes de lo que nadie imaginaba. Cuando el mundo descubrió que Kate del Castillo había estado cara a cara con Joaquín el Chapo Guzmán, se encendió una tormenta que rebasó a la actriz, a los medios y a los gobiernos involucrados. Pero detrás del espectáculo mediático había una trama mucho más compleja, una serie de fuerzas ocultas que se movían en silencio y que con el tiempo revelaron una verdad mucho más inquietante que el mero hecho del encuentro. Los primeros indicios de esa verdad oscura surgieron cuando se filtraron documentos que sugerían que la reunión de Kate con el capo no había sido simplemente un acto imprudente, sino una pieza clave para un operativo internacional. Según reportes no oficiales, la inteligencia estadounidense seguía los movimientos del cartel desde hacía meses, y la actriz, sin saberlo, se convirtió en un vínculo involuntario que permitió rastrear al líder criminal. Si esto era cierto, entonces la actriz había participado en uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico, sin haberlo elegido ni saberlo. Sin embargo, esa teoría contrastaba con otra aún más perturbadora, que el gobierno mexicano, debilitado por críticas internas y escándalos, vio en la historia de Kate una oportunidad perfecta para distraer a la opinión pública. Al filtrar la noticia del encuentro, lograron que el país entero desviara la mirada hacia la actriz, mientras otras crisis políticas ocurrían en paralelo. La explicación encajaba con la forma en que la narrativa oficial se construyó casi de inmediato, rápida, agresiva y centrada en desacreditarla a ella, más que en interrogar al capo. La actriz comenzó a percibir esa manipulación de manera dolorosa. Durante entrevistas posteriores, habló con un tono quebrado, casi incrédulo, describiendo cómo había sido tratada no como testigo, sino como protagonista involuntaria de un escándalo nacional. Por primera vez su voz,
siempre firme, siempre segura, dejaba ver el miedo. Ese miedo que aparece cuando una persona se da cuenta de que está atrapada entre fuerzas que no comprende y que no controla. El punto más oscuro de la saga llegó cuando se supo que varias agencias federales en México habían solicitado sus mensajes privados, sus transacciones bancarias y los contratos de su empresa de producción. Ninguno de esos documentos mostraba un crimen, pero sí fueron utilizados para alimentar la narrativa de que la actriz estaba involucrada en una conspiración. De pronto, la mujer que había brillado en pantallas nacionales e internacionales se encontraba defendiendo su integridad ante millones de ojos. A medida que el clima se volvía más hostil, algunos de sus propios colegas comenzaron a distanciarse. Las cadenas televisivas evitaban mencionarla. Los proyectos que tenía en puerta desaparecieron sin explicación. Lo que para ella era una búsqueda artística, para el país parecía una traición. Y esa interpretación colectiva, amplificada por los medios, pesaba como una sentencia. El golpe emocional más grande ocurrió cuando la actriz se dio cuenta de que no podía regresar a México libremente. Siempre había tenido una relación compleja con su país, sentimiento de pertenencia mezclado con la necesidad de independencia, pero ahora México se había convertido en un territorio hostil. Cada vez que intentaba regresar la esperaban preguntas, amenazas mediáticas, investigaciones abiertas. Era como si hubiera cruzado una línea invisible de la que ya no podía volver. En conversaciones privadas, reveladas años después, admitió que sentía haber perdido su identidad. No solo había sido acusada falsamente, había sido convertida en un símbolo de algo que nunca quiso representar. Se convirtió en la mujer que se reunió con el Chapo, una etiqueta que borró décadas de trabajo, talento y sacrificio. Esa etiqueta la persigue hasta hoy. Pero la revelación más poderosa llegó con el tiempo. En un documental posterior, Kate confesó que durante el encuentro con el Chapo sintió algo que jamás había dicho públicamente: miedo. No miedo físico, sino miedo al poder, a la magnitud del hombre frente a ella, a la red invisible que la protegía, a la posibilidad de que su vida estuviera en manos de fuerzas más grandes que cualquier gobierno. Ese miedo, guardado durante años, explica por qué su voz temblaba en algunas entrevistas, por qué parecía confundida, por qué insistía en que todo había sido un malentendido, porque la verdad emocional de esta historia no está en los documentos, ni en los reportes, ni en los titulares. Está en la experiencia humana de Kate del Castillo, una mujer que buscó contar una historia y terminó atrapada en la maquinaria más peligrosa de México. La actriz pagó un costo emocional incalculable. Su reputación fue cuestionada, su vida fue investigada, su carrera fue congelada y su nombre quedó unido por siempre a uno de los criminales más temidos del continente. ¿Fue utilizada? ¿Fue traicionada? ¿Fue ingenua? ¿O fue víctima de una agenda más grande? La historia no ofrece una respuesta definitiva, solo ofrece el testimonio de una mujer que se vio atrapada entre el arte, el crimen, la política y la manipulación. Analizar el caso de Kate del Castillo exige una distancia emocional que pocos lograron mantener en su momento. La avalancha mediática, la rapidez con la que circularon las versiones oficiales y el magnetismo natural que tiene un escándalo que mezcla crimen, poder, fama y política, provocaron que la opinión pública emitiera juicios instantáneos. Pero desde la perspectiva de este canal, la historia de Kate revela algo más profundo: el peligro de vivir en un mundo donde la imagen vale más que los hechos y donde una sola decisión puede convertir a cualquier figura pública en rehén de narrativas ajenas. En primer lugar, es evidente que la actriz fue tratada con una severidad desproporcionada. El encuentro con el Chapo, por imprudente que haya sido, fue interpretado como un acto criminal, cuando legalmente nunca se le imputó delito alguno. La ferocidad con la que fue señalada contrasta con la cautela que suele rodear a figuras políticas envueltas en situaciones similares. ¿Por qué una actriz recibió un trato tan duro? ¿Por qué tanta insistencia en convertirla en villana de una historia que ni siquiera era suya? La respuesta parece estar en la mezcla explosiva que produce juntar espectáculo y narcotráfico. La cultura mexicana tiene un vínculo complejo con las figuras criminales: fascinación, miedo, morbo. Y cuando una actriz internacionalmente reconocida entra en ese terreno, aunque sea desde la ficción o desde la curiosidad artística, el país entero se siente autorizado a juzgarla. Pero el canal considera que es fundamental separar la intención creadora del relato mediático que se fabricó después. Kate del Castillo quiso contar una historia.
Quiso explorar la psicología de un personaje que había marcado a México durante décadas. Su error, si se le puede llamar así, fue no dimensionar que en un país fracturado por la violencia, ningún encuentro con un capo puede ser interpretado como un acto neutral. Su mirada artística chocó con una maquinaria política que vio en su reunión una oportunidad estratégica: desviar la atención, moldear narrativas, fabricar un símbolo. El canal sostiene que esta es la parte más inquietante de la historia, porque su persecución mediática coincidió con momentos críticos para el gobierno mexicano, y la rapidez con la que la filtración del encuentro ocupó titulares parece demasiado conveniente para ser casualidad. Kate no solo fue criticada, fue utilizada. Su imagen se convirtió en herramienta dentro de una batalla política más grande que ella, más grande que el propio escándalo. Y aquí surge la reflexión central. ¿Qué sentimos como sociedad al ver caer a una figura pública? Hay un impulso colectivo que disfruta el derrumbe de los ídolos. Nos recuerda que son humanos, que pueden equivocarse, que no son intocables. Pero en el caso de Kate, ese impulso se transformó en un juicio brutal donde pocos se detuvieron a pensar en el costo emocional, profesional y personal de lo que vivió. El linchamiento mediático sustituyó al análisis, el escándalo sustituyó a la verdad. Al mismo tiempo, el caso dejó lecciones importantes para la industria del entretenimiento. Expuso la vulnerabilidad de los artistas frente al poder político, la necesidad de comprender los límites entre ficción y realidad, y el deber de proteger a quienes por ingenuidad o idealismo se acercan demasiado a historias que pueden devorarlos. Porque el mundo criminal no opera con las mismas reglas del mundo artístico. En uno se busca verdad emocional, en el otro, supervivencia. Para la audiencia, este canal invita a ir más allá del morbo y observar el fenómeno desde una perspectiva más humana. Kate del Castillo no es solo la mujer que se reunió con un capo, es también la actriz que revolucionó la televisión mexicana, la migrante que triunfó en Estados Unidos, la mujer que se atrevió a opinar en un entorno donde los artistas suelen callar por miedo. No significa justificar sus decisiones, sino entenderlas sin caer en la simplificación. Al final, el caso Kate del Castillo se convierte en un espejo. Refleja cómo reacciona un país ante lo inesperado, cómo los medios moldean realidades, cómo el poder manipula narrativas y cómo la fama puede ser tanto un privilegio como una prisión. Cuando finalmente pasó la tempestad, quedó una versión silenciosa de Kate del Castillo, distinta de la actriz que México había conocido durante décadas. Su voz ya no tenía la misma firmeza, pero sí una profundidad nueva, marcada por los golpes de una historia que nunca buscó vivir. El encuentro con el Chapo, la persecución mediática, la sombra de investigaciones y la pérdida de contratos no solo transformaron su carrera, transformaron su identidad. En entrevistas posteriores, Kate hablaba desde un lugar distinto, menos desafiante, más reflexiva. No se mostraba derrotada, pero sí desgastada. Había comprendido que su imagen, esa fachada pública que tantos años le costó construir, se había convertido en un campo de batalla entre fuerzas que jamás pudo controlar. Y aunque insistía en que no se arrepentía de buscar contar una historia, admitía que el costo había sido más alto de lo que cualquier artista debería pagar. El público, con el paso del tiempo, comenzó a mirar el caso con nuevos matices. Ya no era solo la actriz que se reunió con un criminal, era una mujer atrapada en una encrucijada histórica. Algunos reconocieron que fue usada políticamente, otros entendieron que había sido ingenua, y muchos aceptaron que la narrativa construida alrededor de ella no representaba la complejidad del contexto. Pero lo más interesante fue lo que ocurrió con su carrera. Aunque perdió proyectos importantes, también encontró nuevos espacios donde su voz tenía un peso especial. Se convirtió en símbolo, en referente de valentía y vulnerabilidad. En Estados Unidos, su imagen fue reinterpretada como la de una mujer que enfrentó a un sistema y sobrevivió. En México, su figura continuó dividida, pero ya no con la violencia de los primeros años del escándalo. Con el tiempo, Kate recuperó parte de su libertad, no porque el escándalo hubiera desaparecido, sino porque aprendió a convivir con él. Dejó de luchar contra la narrativa que otros construirían sobre su vida y comenzó a contar la suya propia, sin pedir permiso.
Entendió que algunas historias se escriben solas, que hay decisiones que marcan para siempre, y que a veces la única forma de sanar es aceptar que el pasado ya no puede deshacerse. Hoy su figura se observa con un aire de melancolía y respeto. Es la mujer que vivió demasiado cerca de un abismo, la actriz que cruzó una frontera invisible y pagó el precio, y la artista que sigue de ti a pesar de las tormentas. Su historia no tiene un final claro, no lo necesita, porque en cada entrevista, en cada proyecto, en cada mirada, queda una huella del episodio que lo cambió todo. Y quizás ese sea el verdadero valor de su legado, recordarnos que detrás de cada escándalo hay un ser humano y que hay historias que nunca debieron contarse así, con tanto ruido y tan poca compasión, pero que ahora, inevitablemente, ya conocemos. Porque hay relatos que jamás deberían salir de la sombra, pero hoy, tú ya sabes el suyo.